entonces el tema de la mente y los factores mentales está incluido dentro del programa básico, ¿no? 어디서나 또 너네 되게 나올라는 신중 거지 나올라는 개와 주지요. 뒤수 등거듯이 뭐 나눠졌어. Y así que dentro de 51 factores mentales, entonces lo que vamos a tratar hoy es un grupo de factores mentales que es relacionado con esos 11 factores mentales, ¿no? Virtuosos. 아야, 나 지난주 빼지 요 말데 니 된다데 뭐 신주 소소 개와 된다데 뭐 로니 그러와. 지난주 빼지 맨전도 생기 좀 돼. Aunque no tengáis texto en mano, pero voy a mencionar primero cuáles son la lista de esos 11 factores mentales virtuosos. 데 계신 그러셔. 신주 개와 주지데. Y entonces explicarnos sobre este tema. Y esos 11 factores mentales virtuosos son muy importantes. 단디 생감 거라지래다와 체리 버전은 생감 거를 Y de alguna forma está relacionado con la psicología, ¿no? 생감 되겠는데 셈다 신주니 여번에 네 신주 장자르다 셈기 시고 말해 신주 장자 Y aquí cuando hablamos de la mente y factores mentales, entonces los 11 factores mentales virtuosos están tratando de los factores mentales, ¿no? No estamos hablando de la mente primaria o la consciencia principales, ¿no? 나라도 되긴 산로 땅에도 생토를 산도에 뭐제 내가 제대 신주가 지거래 셈다 신주는 신주가 내가 지거래 Y en general en nuestra vida y la mayor parte de los trabajos y las diferentes actividades lo realizamos mediante los factores mentales. 어디래 다담보 개와 내 개와 장자래 개와 되게 고 원이 개와서요래 고 셈고를 깨봐 좀 디네 아니 개와 원이 셈 신주들라 아니 디셔디 셈고를 런신고를 신주고를 런신고를 아니 원이 개와래스 원이 개와서 고 깨인드네 원 개와니 받을라 아니 원이 개와서요래 Y esos 11 factores mentales se consideran son virtuosos por naturaleza, ¿no? Y entonces, por el hecho de surgir cualquier uno de estos factores mentales, entonces son virtuosos. Es virtuosos, ¿no? Por eso se consideran son factores mentales virtuosos, ¿no? 어디 원이게 단이 개월로 먹여래 원이게 개와 권루게 또 제일 먹래 제일 어디 어떤 데 시한디 그래 시험바시험 거지 어제나 개월로 먹여라 네 원이 개와들이스 그러 Y hay diferentes formas de pues que se convierte a algo virtuosos por diferentes condiciones o por diferentes condiciones, ¿no? Entonces, y en ese caso, entonces, son virtuosos por naturaleza, ¿no? Esos 11 factores mentales, ¿no? 다담보 신주 담보 데 대바리 대바 Entonces, el primer de esos 11 factores mentales virtuosos es la fe. 대바스디 개월에 신주지래 개와체 Sí, es entonces la mente, ¿no? que siente fe, o entonces se considera virtuosa. 되네 니버디 모자시바 Y entonces la segunda es tener consideración a uno mismo, tener consideración a uno mismo o
tener el sentido de vergüenza, ¿no? 다 숨바디 첸여바 무자시바 첸여바 첸여바 세들이 Y entonces el tercero se refiere a tener consideración a otros. 되네 시바디 마차바 Y entonces el cuarto se refiere a no apego o ausencia de apego. 되네 나바디 시다 메바 El quinto se refiere a no odio o ausencia de odio. 되네 주바디 티무 메바 Sexto se refiere a no ignorancia o ausencia de ignorancia. 균바디 준주 먼저 준주 준주 El séptimo se refiere al entusiasmo. 아니 개바디 신장 시조로바 신장 El octavo se refiere a la flexibilidad. 신도 잡아 쓰고요 개바 신자데 고바디 바이 리우여바 바이 El noveno se refiere entonces, rectitud, pero también se puede traducir a escrupulosidad, y en algún texto se traduce escrupulosidad, ¿cómo se llama? Escrupulosidad o cautela. Según el Bodhisattva Charyavatara que estamos siguiendo, entonces aquí hay una dedicación, hay un capítulo que está dedicado sobre este tema, ¿no? Cautela. 여지바르 엔 주바디 따뇨 나난고 방고 샤이바 Y entonces el décimo se refiere a la economía. 주지데 남바르 메제와 치웨 로자 남바르 메제와 Y entonces por último el último se refiere a la no violencia, es opuesta a la violencia, ¿no? 다 내가도 장가리다 다 레레 잠만데 샤게레 내가도 장가듯이 Así que eso es solamente a la lista cuáles son esos 11 factores mentales virtuosos. 다 담보 주진네 담보 대바래 봐 대바델라 숨이요 대바스델 숨 Entonces el primero de los 11 se refiere a la fe. Dentro de esta fe existe tres tipos de fe. 대바 숨부디 가르다 이치기 대바 당외 대바 원대기 대바 아스네 그러고 Y entonces esos tres se refiere a fe de convicción y la fe clara y entonces luego a fe de aspiración o fe de aspiración. Sí. 대바스디 겨워봐 그 미디초데 마대바래 대베 미디초 마대바 Y en general la fe es virtuosa y la opuesta de fe es no fe, no fe, ¿no? 마대바라와 어디 다 대바 요바이나 그 로저 마대바디 요 말에 그 대바디 대바 님부치네 마대바디 요 말에 대바 요바인자 Entonces, si cualquier persona pues genera fe, entonces en esa persona no tendrá pues el factor mental que es opuesto, que es no fe, ¿no? 당고 다 대바 당보디 더에 대바스라로 당서라 추자마스고라 셈 자마스고라 당서데 자마스고라 셈 자마스고라 당서데 Y entonces, una de las fe es fe clara, ¿no? Entonces quiere decir que es
de la misma forma como hablamos de la agua limpia y clara, ¿no? Pues ese clara tiene como significado de limpia, ¿no? Una fe limpia y pura, ¿no? 다 술라 당와레 당와디 술라 아니 당와에 대바게 버렸어 군조라 상계 군조 쉐 군조 긴데 군조라 센자메 거네 대바게 버렸어 Entonces, hacia quién se genera esa fe clara, ¿no? Y entonces, o la fe, o una fe pura o limpia, pues hacia las tres joyas, el Buda, Dharma o la Sangha, ¿no? 어디 디숨불라 아니 군조송라 당와에 대바티 아니 또 당와에 대바티 아니 정도 단저와래 상계 주는 서울 주는 전주바도 단에 교수시 교수로 했다 저와시고요래 Y ese tipo de fe tiene mucho que ver o relación cuando tomamos refugio, ¿no? En las tres joyas. 다 군조라 당와에 대바티나 다 군조라 예수 코 군조라 코다 예수의 동네를 교역이 네바여버데 이치와 이지 열었다 이직 대바스 거래. Y también dependiendo de tener una fe clara hacia las tres joyas, ¿no? Buda, Dharma y Sangha, y también esto puede ayudar para tener otro tipo de fe, la fe de convicción, ¿no? Fe de convicción o de confianza de que el Buda o las tres joyas tienen poder de protegernos de los sufrimientos de los tres reinos inferiores, ¿no? 군조라 이지치거래. 군조라 다음에 대바텔라 때네 군조게 아니 코의 동열의 교역의 이치 녀성 동열의 교역 이치 군조라 교수도 이직스 거래. 이치 왔어. 어? 문에 르게야 되소라. 문에서 군조가 교토그리 상 이지 템보 쓰거래. 다가서 이지 많이 받죠. 템보 쓰거래. Y así que al tener la fe clara hacia las tres joyas, entonces eso nos puede ayudar a tener también el segundo tipo de fe de confianza o convicción, y entonces que tiene una confianza plena en las tres joyas, ¿no? Que ellos nos pueden proteger de los sufrimientos de los tres reinos desafortunados, no solamente de estos tres sufrimientos de los tres reinos inferiores, sino que también de todo el sufrimiento de la existencia cíclica, ¿no? Y así que pues se confía totalmente en las tres joyas, ¿no? En su capacidad y poder de protegernos. 제가 코다 예송의 동네에 야 겹디에게 교역의 네버디 군조송의 여름마도 딜레 셴베기 하참바다 아니 경주 제대배 출입에 하도들라 야마레스 아니 군조송의 여름상 아니 이치에 대와스. Y así que uno puede tener ese tipo de fe de convicción o confianza total en las tres joyas, ¿no? Y entonces pensando realmente pues las tres, al tomar refugio en las tres joyas, me puede proteger de todos los sufrimientos de la existencia cíclica, ¿no? Y aparte de las tres joyas, nadie me puede proteger de esos sufrimientos de samsara. Los seres mundanos o los dioses mundanos, tal como Brahma y Indra, ellos no me pueden proteger como las tres joyas, ¿no? 지나 알아도 산자기 최근에 잡아내래 뭐라 아니 권노대다 대바된 거는 좀 그랬어. 권노치 대바기치 대바원로 마다 기바됐어. 만나신 거는 좀 그랬어. Y así que cuando hacemos
cualquier práctica de Dharma y entonces primero se genera la motivación y también pues genera fe, ¿no? Entonces hacia las tres joyas, ¿no? Y así que la fe es algo, ¿cómo se llaman? Imprescindible, ¿no? Que entonces que genere como son con antelación o en primer lugar, ¿no? Y de la misma forma como pues la madre pues viene antes de todo, que la importancia de la madre, ¿no? Para los hijos, ¿no? Oda di chela an teba de ngon ro ne eni yenda thamje ta dela de ne an sosu gila yende maliba nyumures. Y basándonos en la fe como una virtud básica o preliminar, y entonces de ahí se puede derivar o surgir todas las diferentes virtudes o cualidades. Eni di yichik tebas che taba nibo de yichik teba de yiche. Y así que pues la segunda fe es fe de convicción. Tadine ngwende ki teba sumi yaba ta ngwende ki teba se demba she dishin nando ne la sigora demba shi nando ne la ani yiche ba. Entonces, el tercer tipo de fe es fe de aspiración o fe aspirante. Y entonces, tener fe en la enseñanza sobre cuatro nobles verdades, ¿no? Que explicó por el Buda, ¿no? Entonces, entre esos cuatro nobles verdades, cuáles son que tenemos que abandonar y cuáles son que tenemos que adoptar, ¿no? En la práctica. Timbe nezu sheba donye temba dan kunju temba panja nimba an gobe temba dan langi temba de nyasa lanja nimba sigore nezu shebe sigore ngabar ndebas tomde yoba donye doguni panja nimba panne lam golani boje rangi toja nimba ngabar ndebas tonde yoba sigore ro de debares. Y así que esa tercer tipo de fe de aspiración es que entonces la persona o el practicante aspira a la liberación, ¿no? De los sufrimientos mediante la adopción de los dos de los cuatro nobles verdades como noble verdad del camino y noble verdad de la cesación de los sufrimientos y pues y evitando los dos de los cuatro nobles verdades, ¿no? La verdad del sufrimiento y la verdad del origen del sufrimiento, ¿no? Ta hago son ta teba tsunduwa dawe teba ngonde ki teba ani mare dawe teba yichik teba ngonde ki teba odi sumche teba ti sumna lo debre teba sama. Y así que entonces al hablar sobre la fe, entonces fe incluye todos estos tres tipos de fe, ¿no? teba sumche te hanju kadine jecham shibi yore tadi ngo samre ngo oda teba tanga di sumbo ki su senle keba yinzene kona teba kona ke yinzene geware da yore ro odi tebe ngo geware si. Y así que es importante, ¿no? Para nuestra práctica del Dharma, pues tener fe y pues generar cualquier uno de estos tres tipos de fe es bueno y entonces sea cual sea el tipo de fe que generemos entre estos tres,
son virtud por naturaleza. 대바체 다 딘디브체 다 신주니바데 다게 조진네 모자셰바스 모자셰바스나 모자셰바스데 심주레 란 존재체네 모자신구가레 로와 소소 존재체네 모자셰바 아우 nye 딘데 차바이나 마군조게 저기 말해서 소소소 상단체 소소소 상단데 아니 모자셰바스 이거레 nye 두자 차바이나 아우 마 레이tunde 누구 말해 아니 군조게 갈 차보 프로그레스 어디시 거래 맞아셔 봤어요. Y entonces el segundo factor mental virtuoso es tener consideración a uno mismo y obtener el sentido de vergüenza, ¿no? Entonces, por el razonamiento de uno mismo, entonces refrenarse de las acciones no virtuosas, ¿no? Entonces, si yo me involucro en cualquier acciones no virtuosas, entonces sería malo para yo mismo, ¿no? Y entonces, para que yo no tenga que experimentar consecuencias negativas como sufrimiento en el futuro, no voy a cometer esas acciones negativas o dañinas, ¿no? Moza shiba sede locho, moza meba, moza mena, ane leda, ngana, y chame doja chigore, meje walyak chigore. Entonces, el opuesto de tener sentido de la vergüenza es sin vergüenza, ¿no? Eso, no tener vergüenza. Entonces, si alguien no tiene vergüenza, entonces cometerá cualquier tipo de barbaridades o acciones dañinas, negativas y a uno no le importa en comportarse de cualquier forma, ¿no? Moza meba sede, mi kasha moza meduwa, moza meba sede, ganchu manchu chinyete, moza meba sigare. Y así que la gente que actúa de alguna forma sin ningún tipo de cuidado y hacer cualquier cosa irrelevantes, entonces son personas sin vergüenza, ¿no? Moza shibe, moza we lo yobana, moza meba degi pa ka lu yore. Zidang moza shiba sede, susu gyunze chene. O sona gyunze chene, ane, di karso, rana gyunze chene, chiba di ka gore. Lyungam chiba pa tong yore, ro? Y entonces, si alguien tiene ese sentido de la vergüenza, entonces uno actúa correctamente, adecuadamente, ¿no? Entonces, haciendo lo que es justo y correcto, ¿no? Y se refrena de cualquier tipo de acciones negativas o dañinas, ¿no? A través de nuestro cuerpo, habla y mente. Pena, tolo chun magoche, mararange, tronge na taban robaina, di ngoza mebasa, tila, ngoza mere. Por ejemplo, si alguien anda por la calle, ¿no? Sin ropa, en desnudo, entonces sería una persona sin vergüenza, ¿no? O dire, tila ngoza mebasa, sin dire, ngoza mebasa. Porque al no tener vergüenza, pues actúa así, ¿no? O dire, ngoza mebasa. Rāng gyōngzē, tā ngōzā shēba sī rāng gyōngzē chīgdō wā, ngōzā mēba sī tīki mīndī chōtī rē. Tā sīnchū sūmbā tī chēnyū rē, kuñi chīgwā rē. ngōzā shība sī rāng gyōngzē sāngdā rē, chēnyū sū nī shēng gyōngzē lī sāngdā nyēzhū lī tōmbā rē. Tī shēng tā rāng tā shēng kēp mā tō sīnchū chīgwā rē, tēndā rē tī jī lūgā rē. Y entonces, la siguiente factor mental es tener consideración a otros seres o por los demás seres, ¿no? Y entonces, en otro término también se puede usar en español ¿cómo se llama? Embarazo, ¿no? Embarazo. Y de alguna forma, entonces, estos
mismo, como ese término de tener sentido de vergüenza y tener sentido de embarazo, de alguna forma es lo mismo, pero por diferentes razones, ¿no? Uno es por razones de uno mismo y otro es por razones de los demás seres, ¿no? O quiere decir, uno se evita acciones no virtuosas o dañinas por razones, por tener consideración a uno mismo, y otro es por tener consideración por los demás seres, ¿no? ni trouble ngala logure ni kiyenje ngala logure sa ko shen junje chi yore ni ti chawana ni phame ngala chi logure ni trouble to ngala tuja logure phama to lo ni kiyenje ngala logure sa na andel chenye ti dong nyejul dong go o de shen junje chi yore de alguna forma entonces al tener consideración a los demás seres y uno también pues evita diferentes acciones no virtuosas y dañinas, ¿no? Pensando si yo me cometo estas acciones dañinas o inadecuadas, entonces sería malo y que me van a reñir, me van a reñir o me van a ver mal por mis padres, o también mis maestros también van a pensar mal de mí, o mis amigos van a ver mal a mí, ¿no? Si yo actúo de esta forma o si me involucro en esas acciones inapropiadas, ¿no? De esta forma, pues uno evita las acciones negativas o inapropiadas por tener consideración a los demás seres, ¿no? rang junze san dai da shen junze san dai di adi khagare ma do chi sinju khora ani ngara di tendar de chi bare che shen da rang san da ani thada de shar ma do shin tendar chi ba chi jare ro dige ani chen se dige sta chen me ba ro chen yi lo ja de chen me ba chen be cha na su chi san tang ma re ga ju ma ju che de chen me ba cha na 파마레 지구머리 기겐레 지구머리 저bol에 뭐지 버저 건주 뭐지 저는 천여로 봐 어디래 y así que entonces el opuesto de tener consideración a los demás seres y eso no tener consideración por los demás seres, ¿no? Si uno no tiene consideración por los demás seres, también uno actuará de cualquier forma y entonces se pueden cometer muchos errores y acciones negativas y dañinas, ¿no? Y por lo tanto entonces que es bueno entonces tener estos dos factores mentales virtuosos, ¿no? Uno es tener consideración a uno mismo y otro es tener consideración por los demás seres, ¿no? mazashi badang chenye che sinju sumbati che odite te tado odite ta dine sinju shiba de karo shiba ta shiba ta dine ba shiba de macha ba silana chapa sanan dejar ba dejar lo jo macha bare y entonces el cuarto es ausencia de apego o no apego. Y entonces apego sería el opuesto de no apego, ¿no? 마차바스 고발로 마차바르스나 코에 핀솔로 마차바 그러봐 수다티로 레자 그러봐 내년로 마차바 시거래 차바메바 y entonces no apegos entonces quiere decir entonces hacia qué cosas, hacia qué objetos no tiene apego, ¿no? Entonces no tener apego hacia los objetos sensoriales, ¿no? Y entonces
¿cómo se llama? Entonces, no tener apego hacia las maravillas o cualquier cosa agradables dentro del mundo samsárico, ¿no? Los objetos de los deseos, como la forma y sonido, olor, etcétera, etcétera, ¿no? 다 마차바 세디게 심주디 로절라 착바 시거래 착바 쓰드나 술라 차바 달라 차바 딜라 차바 롤라 차바 되녀라 차바 코에 핀절라 차바 디게 로절 마차바 쓰드래 Y entonces, y el opuesto del no apego es tener apego, ¿no? Y entonces el apego hacia cualquier maravillas y placeres o felicidad de la felicidad mundanos, ¿no? O de la existencia cíclicas en relación con los objetos sensoriales, ¿no? 아니 또 독시디 녀라 차바 라 녀라 차바스 랑기 파마라 차바 부구라 차바 도보라 차바 어디서 녀라 차바스 Y entonces entre ese tipo de apego también puede generar apegos hacia las personas más llegadas a uno mismo, ¿no? Pues como los padres, los hijos, amigos, etc. ¿no? sendi 짱짱 차대바이나 안겨치마 춘의 딩요 말이 Entonces, si nos apegamos solamente a la vida presente, entonces no recordaremos hacer la práctica del Dharma. 아니 겨치마 마대바이나 겨치마 아니 원도 하다 미 고만 도약이 아니 매준 지금 말이 그러 겨와 아니 겨치마 원도 하다 미 고만 도약이 매게 주고 출연을 넣고요 말이 Entonces, si no recordamos las vidas futuras, entonces no practicaremos la virtud que sería la causa para poder obtener la felicidad en las vidas futuras, ¿no? O en los reinos afortunados. 다 sendirla 마차바이나 아니 겨와치마 되는 로치거래 데데 기부 중국이 람게림바 기부 중국이 람레 sen 겨와치마 뭐도 sendirla 마차벨로디 기부 중국이 람레 Y entonces si no nos apegamos a la vida presente, entonces sí que tendremos el interés o la aspiración de practicar algo virtuoso para nuestras vidas futuras, ¿no? Y de alguna forma no tener apego a nuestra vida presente forma parte de la práctica de nivel de motivación inferior dentro del contexto del Lamrim, ¿no? El camino gradual. 지나 sendirla 마차바이나 안 겨와치마 되는 로치거봐 로데레 지나 기부 중국이 람차드레 Entonces, al no generar apego a la vida presente, entonces uno esforzaría en practicar virtud para las vidas futuras, ¿no? Para poder obtener renacimientos en los reinos afortunados, ¿no? 다 마차바 세데라 아니 겨와치마 세데게 맞아봐 코알라 마차베 로치뉴무레 코알라 마차베 로이나 아니 기분 링이 람레 타바톤디 로레 코알라 마차베 로데 타바톤디 로 닌중사 Y no solamente no tener apego a la vida presente, sino que si uno no tiene apego al samsara, entonces eso sería pues la renuncia, desarrollar la renuncia al samsara, ¿no? Y este tipo de actitud de renuncia sería pues o no tener apego al samsara sería pues la práctica que forma parte del nivel de motivación intermedia, ¿no? Según el Lamrim.
코와디 동년기 런신 님바 마세 아니 매 동바 너신지 매 너신지 동바 너신지 통인도 잠바 타바 등이 로게 그러 코알라 탄디 로게 거래 지나 코알라 마자베 로디 타바 등이 로레스 기본적인 람레스 Entonces, aquellos que, ¿cómo se llama? Renuncia al samsara o no tiene apego al samsara, entonces el samsara lo ve como naturaleza de sufrimiento. Eso como el, ¿cómo se llama? El hoyo del fuego, ¿no? Entonces, el renacer dentro del samsara lo vería como caerse en el hoyo del fuego, ¿no? No sé, hay otra palabra que no recuerdo ahora. 어디지? 다니는데가 맞아봤을 때라 선대라 맞아봐. 개와치만 되는 님을로. 아니 코알라 맞아봐. 아니 타바된데로. 어닝도가 맞아봤을 때라. Y así que al hablar de no apego, entonces puede comprender no apego a la vida presente y el no apego al samsara, ¿no? Entonces al no tener apego al samsara, entonces se convierte como a práctica o una aspiración que busca la liberación, ¿no? De todos los sufrimientos de la existencia cíclica, ¿no? 다 선대다 알아 먼저 그 선대 르론제당 에게와 치명기 르론제다 다 텐도는 파자바치거래 배도 문에지 어디 텐도는 파자베 로티 아니 띵바래 마자로데 아니 상계 고반 톤디로 그러 상계 고반 톤디로 어디래 대야 Lo que ya se sonaba. 딱 맞아봐 숨바치 얘기를 봐. 맞아봐 숨바데 센데 핀조라 코에 핀조라 맞아봐. 제가 치매기 원도 하다 미 고방 핀조라 맞아봐. 코 타다라 맞아봐 로지 알아 봐. 탐제라. 어다 디 가랑에서 디 상계 고방 통디로 어디래. Y así que pues podemos ver lo de desarrollar no apegos a tres diferentes niveles, ¿no? No tener apego hacia la excelencia o la maravilla de esta vida presente y no tener apego hacia las maravillas o los placeres de samsara. Y entonces el tercer no apego sería pues no tener apego hacia cualquier cosa de maravilla de universo o la existencia cíclica en general, por completo, ¿no? No se siente nada de atracción por cualquier tipo de perfección mundana o placeres mundanos o maravilla del samsárico, ¿no? Entonces, si realmente tiene ese tipo de no apego, entonces a través de ese tipo de no apego, pues deriva o surge la búsqueda y la aspiración de querer alcanzar el estado de iluminación. 그러니까 지금 맞아봐 숨바디 망고를 쳤어. 얘기나도 도다시 말로 하래. 맞아봐 숨바디 가서나 되게 탑에 대화라 맞아봐. 탑에 대화라 맞아봐. 그래? 시원양대라 맞아봐. Entonces, así que al explicar el tercer tipo de no apego, ha sido un poco, ¿cómo se llama? Extenso, ¿no? Para hacer más simple. Entonces, si no tiene apego hacia la paz solitaria o paz de liberación personal, entonces esto es tener aspiración que busca
puede dar, o el estado de iluminación. 어디래 제가 년도기 시대 타바토에 년도에 자주면 토에 코에 대화죠로 마데 시대 시외 타베 대화죠로 될라 맞아 봐이나 가르스나 산자 고바던 인거래 어디래 Y así que el logro de nirvana o el estado de liberación para los practicantes de vehículo Hinayana, los oyentes y los realizadores solitarios, su objetivo es alcanzar, ¿no?, el estado de nirvana o la paz personal, ¿no? Sin embargo, los practicantes del vehículo Mahayana no se apegan a la paz de liberación personal, sino que pues busca la iluminación completa, ¿no? 다 기부 충리 첨보랑 렘바손 샤르다 센델라 맞아봐 아니 겨와치마 아니 코알라 맞아디 타바더닝로 그러와 아니 시디 탑에 대와라 맞아봐디 아니 기부 충리랑 어두체 그러 된다 어디 Y así que al no tener apego a la vida presente, uno practica la virtud para las vidas futuras. Al no tener apego al samsara, a la existencia cíclica, entonces uno practica el camino para la liberación, o el dharma para la liberación, ¿no? Y los que no tienen apego hacia la paz solitaria, entonces practica el camino de bodhisattvas. 안데 차바스는 마chen 되자 순저리래 차바스는 되자 군도로와 Y entonces el apego 차바도 segundo lo son. 차크스는 되자래 녀라 차인데 되자래 그러와 녀라 차인데 되자래 다 녀라 맞아봐 코알라 맞아봐 인데 좀봐 되자 미디 척스를 차래 Y entonces apego y entonces opuesto de apego y no apego, ¿no? Ausencia de apego. Y entonces tenemos que intentar, ¿no?, desarrollar el no apego en todos los niveles, ¿no? 다디네 시담메바 세디 컨트롤 라자래 컨트롤이 그 시담 컨트롤이 미디쳐래 시담메바디 컨트롤 님보래 Entonces, 나봐 시담메바 sí, entonces el quinto factor mental virtuoso es no odio, ausencia de odio, ¿no? Entonces el odio es justamente el opuesto, ¿no?, del no odio. 어디래 시담스라나 컨트롤스가래 그래 컨트롤다 시나 치고래 Entonces el odio pues también forma parte del pues enfado, ¿no? 지다 컨트롤 메바스 시담 메바스 컨트롤 님보래 와 시담 메바다 컨트롤 메바스나 Y de algún modo se puede entender como mismo, ¿no?, el no odio, no enfado, ¿no? 다 거기 컨트롤이 사사디 솔라서거나 센자다 내다 류다 론절로 되냐 컨트롤 서거 컨트롤 계사데 이때리 Entonces hacia que se puede generar el odio o el enfado, ¿no? Se puede generar hacia las personas, el lugar y los distintos objetos de disfrutes, etcétera, etcétera, ¿no? 지다 다 신제실로다 신실로 그래 라래 신베 다스로도 거 컨트롤도 잘 되는 지고로 마치 다스 신제실로다 라래 타데베 신질로 안 컨트롤 지고레스 Y entonces al decir que generamos enfado hacia otras personas quiere decir que generamos enfados hacia otros
seres, ¿no? Enemigos. 코니 다 세다 랑게 미딘 쇼고 되게 다디 쓰도 봐 간사진 죽도 코니 다 쓰고로 봐. Y entonces, de alguna forma, entonces, cuando generamos enfado hacia otras personas como enemigo, entonces señalamos y apuntando hacia algunas personas concretas, ¿no? 시다 매바슬로다 수칠 자요 말이다. 수칠 콘도서고 말이 코. 맞아. Entonces, no odios o no enfado quiere decir, entonces, si alguien no tiene ni odio ni enfado, entonces no se enfada con nadie, ¿no? No tiene un enemigo particular, ¿no? 시다메베 로케인다 콘도 마사베 로스고라. 콘도 마사베 로케이거레스. 신 신절에 콘도 서고 말에 나 소설 내 놈지 내가 가리네 콘도 사든 남아서 서고라 봐. 어딘데 콘도 기사 유디. 어도절라 매봐. Entonces, si pues no tiene odio, entonces tampoco no tendrá enfado, ¿no? Contra nadie y ni se enfada con el lugar o con otras diferentes condiciones que se rodean, ¿no? A uno mismo. 콘도 세와이나 니제라 조바리. 니제스다 콘도 세나 디바사사레. ¿No? Entonces, tan pronto cuando se genera o surge el enfado, entonces ya pues genera algo, no virtud, ¿no? En tu mente, ¿no? 콘도사나 아니 베지 리그 토네 아니 베 소치 마진리 로니 딘데 치그레 나기 토네 치주 나게 차도 치그레 아니 콘도사나 나세네스 사몰레 그래. Entonces, si surge el enfado o odio dentro de uno mismo, entonces a raíz de eso se puede cometer muchos actos violentos, negativos y muy dañinos hacia los demás seres, ¿no? O tanto a nivel de cuerpo físico, pues involucra acciones muy violentas y que daña y perjudica a otros, o también a nivel de habla, también pues expresas palabras muy hirientes y pues muy duras y ásperas, ¿no? 아니 라마지바 셰마지바 사마마지바 손에 컨트롤했어. Y así que causa mucha infelicidad tanto en los demás seres y también en uno mismo. 나들에 딱 시다 매봐서 컨트롤매나 라지바 셰지바 사마지바 알았어. 아니 니지 래 돈양이 레라 주고 말했어. 레 약장자지 그랬어. Y entonces, si no genera el odio o el enfado en nuestro continuo mental, entonces uno será feliz y también los demás que nos rodean también serán felices con nosotros, ¿no? Y tampoco no se cometerán diferentes acciones erróneas o negativas y dañinas, ¿no? 어디서? 대님씨. 다스 신주 주바. 띠무메베 로. Y entonces el sexto factor mental no virtuoso es ausencia de ignorancia o no ignorancia, ¿no? 띠무 신데도마 마리바 로라. 띠무 메바스다 마리베기 라자로레. 마리베 님보스 로레. 띠무 메바스데 마리베 님보. 띠무스데 마리바스라. 되게 믿으죠. 님보. Y la no ignorancia es antídotos contra la ignorancia, ¿no? Entonces, ignorancia y no ignorancia son totalmente opuestos uno al otro, ¿no? 어디래? 제가 알아서 메시바디 가르쳐서는 마리바게 쳐버렸어. Y entonces, nuestro desconocimiento de las cosas
es debido a la ignorancia, ¿no? 이제 최근 내로 문제도 또 많이 이랬어. 그 메시바데 가르쳤으나 알아서 그 말이 바데 지바랬을라. Y entonces y la realidad última de los fenómenos es la vacuidad. ¿Y por qué no descubrimos o no conocemos bien esa realidad? Y entonces debido al verlo de la ignorancia, ¿no? Que nos impide ver esa realidad última de los fenómenos, ¿no? 제가 딘주세데 최근 내 뭐에 내줄 신주지야 되랬어. 딘주세데. 딘중 세저라 때는 좋아서 여러와. 때는 좋아서데 뭐에 내줄라 투바디당 딘주 코인 잡으랬다. 신주지야 줄 딘주스거래. Y entonces la sabiduría que comprende la originación dependiente es pues que analiza la realidad de los fenómenos, ¿no? Es algo positivo, ¿no? 제가 마레베 님보 야고시 파시발라 딘주 신고 그랬어. 덴데 신고 그랬어. Y para poder ver a fondo qué es la confusión o esa ignorancia, entonces tenemos que desarrollar esa sabiduría que comprende la originación interdependiente o el surgimiento de la originación dependiente. 어다 디스거래. 제가 딘주세데 아주 뒤준에 땡전 저어좀 최시데 상계가 쳐나 뱀미세 깨심 소야데 디세야 쳐도 머리바데 세야 쳐도래. 인조 디균절 꾸거래. Entonces, todas las enseñanzas de Buda, ¿no? Sobre todo la enseñanza tan profunda de la vacuidad o originación dependiente, están explicados con el propósito, el único propósito de poder aniquilar o erradicar por completo nuestra ignorancia. 제가 티무 메베로 제인도 전바 티무 메베 싫어 시거래. 티무 마예베 싫어 쓰도 담바 최근 내로 신경 로 시거래. 그러? Entonces, al decir, pues, tener una mente sin ignorancia, quiere decir tener sabiduría, ¿no? Que comprende la realidad de los fenómenos, ¿no? 제가 티무 메베 로데 싫어브레스. Y entonces la mente ausente de ignorancia es sabiduría, ¿no? Que comprende la realidad tal como existe, ¿no? 티무 메베 로 싫어데 가르셰바레스나 최근 내주 야고치 심바레스. 내루디 심바레스. 알아? Y entonces la mente ausente de la ignorancia es sabiduría. Y entonces, ¿qué es lo que conoce o qué es lo que sabe a través de la sabiduría? Es la realidad de los fenómenos o de las cosas, ¿no? Que nos rodean, ¿no? 제가 티무 메베 로데다 티무 세데 간다 메디초레. 알아? Y así que la ignorancia y la ausencia de ignorancia son opuestas una al otro, ¿no? 티무 세데 이거 내질라 몸바 로치체. 티무 메베서 이거 내지 심바. 서로. Entonces la ignorancia que está totalmente oscurecida de poder ver la realidad de los fenómenos, sin embargo la sabiduría que ve la realidad de los fenómenos, ¿no? 제가 데로서 다 두순로레 대자당 마차바 시다메바당 콘로 티모당 티모인바 어디래 두순 데레. Y así que
Entonces el opuesto del no apego es apego, el opuesto del no odio es odio y el opuesto de la no ignorancia es la ignorancia, ¿no? Los tres venenos, ¿no? 어디 그런 또 그다 말아서 두순라 때네 코제디 두순라 때네 코알기 거래로 내자 건강하게 머리서는 두순소로 머리 녀모 두순 녀모 내자 건조 머리 봐 숨부들라 두시거래 두스는 가지고 두세도 빼셔 걸어와 어떻고 먼저 길을 유친절라 코에 먼저 코알기 레서 그랬어 그래 도다 지워랬어 Y entonces el odio, el apego y la ignorancia son los tres factores mentales que son opuestos, ¿no? a los no apego, no odio y no ignorancia, ¿no? Y son los que nos contaminan nuestro continuo mental y pues creamos todas las causas y karmas, ¿no? De experimentar los sufrimientos, ¿no? 어디서 봤다 두 세대 먼저 두 세바이는 미식이래 봐 소아체그래 봐두 세나 내게 두 세바는 미식이래 봐어 디신도 되자 시다 때문에 두 되게 빼차래 미시 두 세나 미시바 디신도 되자 거는 머리 숨어 있는 퀄리티 그래래 그러 퀄리티 그랬어 Entonces, estos tres engaños raíces, ¿no? El apego, odio y la ignorancia se llaman tres venenos, porque entonces cualquier persona si come veneno, entonces muere, ¿no? Y entonces, y de la misma forma cualquier persona pues está contaminados, ¿no? Por estos tres venenos. Lo que pasa es causa renacer en el samsara, ¿no? 시보콜로나라 시보콜로여라 시보콜로나라 땡땡냐라 중이체 레가나 니체 에는 로리 조체 기데라 콜로담부디나라 어두순 지셔도 자바 주순 지도고 어디리다 Y entonces cuando vemos el dibujo, ¿no? Que ilustra los 12 vínculos de orinación interdependientes, entonces en el espacio del círculo externo, pues dividen, ¿no? En los 12 espacios, con 12 diferentes dibujos. Y entonces dentro hay 6 divisiones, aparecen los 6 reinos, y dentro de eso hay el círculo interno, y donde aparecen los 3 animales, ¿no? Que simbolizan los 3 venenos. 되게 다 자다 주인부터 띠무 칸에 퍼베 칸에 잡아 주순도 지샤도 저다 띠무라 때네 내가 시단 인용거레스 딜런도 너무 참아지 그래요. 용서하지 그랬어. Y entonces los 3 animales que se ven, ¿no? Dentro de este dibujo, en el círculo central, entonces se ven esto, cerdo, serpientes y gallos, ¿no? Y entonces las colas de serpiente y gallos salen de la boca del cerdo, ¿no? Cerdo simbolizando a la ignorancia, ¿no? Y dependiendo de esos 3 venenos, pues acumulamos los diferentes karmas y así nos causa renacer, ¿no? Dentro de esta existencia cíclica, ¿no? Ahora, eso da timo meba tanda shede terewa timo meba sede sosudo be shiro sigore timo meba sede timo mebe lodi garason sosudo be shiro sigore ro onde sigores y así que la mente ausente de ignorancia es la sabiduría, ¿no? La sabiduría discriminativa, y entonces que realmente comprende
a la realidad de las cosas o a la realidad de los fenómenos, ¿no? 어디체 팀마 매바체 다 듬바 준주 뒤중 아주 셰 준주 다오래 안에 퍼진 주는 준주 쇼로 다가라래 Y entonces cuando se habla del entusiasmo, entonces es el mismo que explica, ¿no? Dentro de las 6 perfecciones, ¿no? 준주 세대 겨와래 정가 제라 조와 제자심을 시불라가 준주나 송가 준주 세대 겨와라 조와 심주제라 준주 시그레션 로 Entonces, así que el entusiasmo quiere decir entonces generar una mente que se siente un gozo al involucrarse en las acciones virtuosas, ¿no? Y entonces una mente que se siente alegre y gozosa al practicar la virtud, ¿no? Eso es la naturaleza o el significado del entusiasmo, ¿no? lobe nininge ngomban zenala 준주 세대 레레 님보레스 준주 가시는 레레 님보 송요래 레레 님보도 준주레스 Sí. Y entonces en una de las obras de Maestro Vasubandhu explica, ¿no? ¿Qué es el entusiasmo? ¿No? El entusiasmo es antídoto contra la pereza, ¿no? 다 먼저 등유 준주라 숨 쉬고래 다 니네게 신주 되는네 단다 뭔가 근데 바보 도매게 되는 전에 준주들라 시 마샤 되게 염라잖아 준주라 숨으래 마샤 오다 뭔가 근데 바보 도매게 만다나 신주 가지고 되나나 안 준주라 준주 뭐더라 마샤 지단 용라 준주 숨으래 제가 켜봤게 요 말을 그래도 뭐 저기 파파 통화를 가서 그래. 뭔가 근데 뭔가 저들 로베니인 자라와 뭔가 고마세다 뭔가 고마세데 파파 타면게 뭔가 근데 네 숨데 신주도 사마 파파 타면 고마 근데 숨으래 뭔가 저스는 뭔가 오만들어와 지나 파파 타면게 준주 있어들라 나샤 지다 완전 용달 되긴 셔도 준주를 숨 entonces así que cuando hablamos del ese tema de entusiasmo, entonces a veces clasifica tres diferentes tipos de entusiasmo y otras veces 5, ¿no? Entonces los 5 diferentes clases de entusiasmo lo explica por el maestro Asanga en el compendio de conocimiento superior, ¿no? O el arinagma. Entonces, sí, esto. 어디래 다 담보 고제 준주래 고제 준주 조회 준주 매고배 준주 면도배 준주 있잖아요 로 어디 숨도 No, y, 오늘 게임도 다 게임도 담보 고제 준주 있어야 돼 고자 ajá, y todo caso, y todo más son de 담보 고제 준주 Entonces, cuando se habla de 5 diferentes tipos de entusiasmo, se refiere a lo siguiente, ¿no? Primero es entusiasmo como la armadura. 고제 준주는 고자스데 빼래 고차스데 빼래 Se usa, ¿no? Como una analogía o ilustración o armadura. 빼다 대ኛ부 자요 고차스라 고차스데 단테 그 준주 거를 된다 들어와 고차스데도 막 몸이 맞아 만 저도 맞아 공으로 될 고차사 비잖아 고차 No, tarare, escuchaste. 고차스 어디래 Taran lavi, taran lavi. 어디래 지다 개와 간데지 지와 있는데 어딘데 과를 했어 버려 개와 간데지 쪽 있는데 아니 개와들은 조인데 삼바 조이스 마치 고차나시 몸이 만들어 저린 잡아 나시지기 아니 개와들은 쪼아고 그랬어
Y entonces cuando uno entra, ¿no?, en las guerras, los soldados si lleva la armadura, entonces tiene más protección, ¿no?, de los diferentes armaduras que te pueden atacar, ¿no? Y entonces de la misma forma, entonces, a la hora de practicar el Dharma, si nos vestimos con el entusiasmo como la armadura, entonces nos protege más, ¿no? Y uno practica la virtud con más diligencia y más entusiasmo, ¿no? 냐 딘데 뉴모레 삼삼 마라족에 레가라 준비 침보여 레가 당서 니데 페베 레가스 거다 겨와만이베 레가 소소 저기 레가 가르쳐봤네래 고 저와 침보여 준비 침보여 저 라야지 요레스 요 Y entonces también se puede usar este término a veces el entusiasmo como esfuerzo, ¿no? O esta persona trabaja mucho y esfuerza mucho, ¿no?, en su trabajo, ¿no? 데 어디라 데 준비 말레스 데 준비 로초 자와 년식 레로레스 Entonces, y este tipo de esfuerzo que hablamos generalmente, esfuerzo en diferentes trabajos, tareas, ¿no?, que hacemos en la vida mundana, entonces no se considera realmente entusiasmo, lo que explica dentro del contexto de la práctica del Dharma, ¿no? Es más bien, es una de la pereza, que es la pereza que se siente atracción hacia las actividades mundanas. 어디 참아 레가 참아 제데 자와 년식 레를 canjare 안저 Y entonces, de alguna forma, la mayor parte de los trabajos o deberes que hacemos en nuestra vida cotidiana forma parte de este tipo de pereza, ¿no? 어디 준비 로셔래 어디 앉아 하고 그러와 자와 년식 레르서 어디 딘데 지고를 또 레가 제단 또 바지 지 그게 겨와라 돈나 매버체 내가 마음 지에 줘라 대장도 제거로 왔다 대 제거 보고 알아봐면 어디 참아 배제나네 자원년식 레로스 된대질 쓰고 알았어 레로레스 최저 레로지 알아 된다 되리 Entonces, la mayor parte de los trabajos, actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana forma parte de ese tipo de pereza, ¿no? Pereza que se siente atracción hacia las actividades mundanas, ¿no? Y entonces, de alguna forma, al no tener ningún interés en práctica de Dharma o camino espiritual, entonces pues nos ocupamos otras cosas en lugar de esto, ¿no? Y entonces solemos hacer este tipo de trabajo, ¿no? Pero tampoco no podemos ignorar o no podemos dejar y hacer falta en la vida, en nuestra vida cotidiana, pues hacer esos deberes. Y si no hacemos, ¿quién lo haría, no? Pena ngade chenyanga nyo togumes chenyanga la nyo togumes an lega yusana an lelore jawanyeshi lelo chatsare terwa Por ejemplo, entonces yo no puedo ir a la enseñanza porque tengo trabajos, ¿no? Entonces eso es una pereza, ¿no? una pereza, entonces con la excusa de que tengo que hacer trabajo, entonces ya pues deja al lado, ¿no? La actividad de Dharma, ¿no? 어디 레로레 대 자원yeshi lelo서 어디네서로 다데 당니라 니베 lelo서 샤레 Y luego también hay otro pereza que es pereza de infravaluar propia capacidad o potencial, ¿no? nye 당니 서도 소소소 나라이 어디 녀티 제 도구메스 nye 저와 조 도구메스 어디래기냐 어디라 당니라 nye 싱메 nye 제 도사 말에 상스 로기도나 당니라 녀베 레로 차사레 Y entonces, pensar que esto yo no puedo
a estudiar, no puedo practicar y es muy complicado para mí. Y todo este tipo de actitud forma parte de pereza. Y pereza que infravalúa su propia capacidad o el potencial de poder hacerlo, de poder estudiar, poder aprender, ¿no? Ngarazo mezi sama lelu nal kiegor, me sama mezi ti sama lelu chenje, an mezi zonro gore. De alguna forma, pues nos gastamos nuestra vida pues con la pereza en nuestro mundo, ¿no? Me sama da gore. Y así que pensemos en cualquier persona y la vida de todo el mundo pues se acaba dentro de ese tipo de sentimiento de pereza, ¿no? Bana ngarazo che nele ada tari taran shoga majeje tar shoga chuma konda che wa tenro. Konda che mo je awda sanyi che wa tenro. Sanyi che mo je nanyi che wa sanja nan che che. Pati. ¿No? Y entonces, en cuanto a la práctica de Dharma, entonces también uno suele posponer, ¿no? Entonces, en lugar de hacer la práctica por la mañana, entonces ya lo haré esta tarde o esta noche, ¿no? Cuando llega esta tarde o esta noche, entonces sino que ya lo haré mañana. Entonces, cuando llega mañana, no voy, pero ya haré otro día, o la semana que viene. Y así vamos retrasando y posponiendo, ¿no? La práctica. 대체 아니 딘다치 주모서 나와치 주모서 로치 주모 매진 좋아래 Y al posponer pues la práctica de Dharma de un día a otro día, de una semana a otra semana, de otro semana pues al mes siguiente, del mes siguiente al pues al año siguiente, ¿no? Y así de esta forma pues vas olvidando o dejando la práctica de Dharma. che 맞은거라 아니 레로 체제 아니 토자고 10분이나 제라면서 Y de alguna forma, mientras uno va pensando en practicar el Dharma más adelante, pues poniendo la práctica de Dharma, entonces si sucede la muerte de repentina por accidente o por algo, entonces perdemos nuestra vida, ¿no? sin poder practicar, ¿no? El Dharma. 제가 알아서 메셀라 템보 메바 이네춘 메르 템비춘 요 말에 Y además realmente pues no tenemos certidumbres sobre nuestra vida, ¿no? Cuando se acaba, ¿no? 제가 알아서 다른데 좀바데 선쇼가 알아서 차상 선쇼가 참아다 선쇼가 뭐 대그래서 수직 서이 자투 말에 가봐 자투 Sí, por ejemplo, los que estamos reunidos aquí en la enseñanza, es difícil de poder afirmar 100% mañana yo volveré a estar vivo, ¿no? Y entonces no se puede afirmar que hay tantas condiciones y tantos obstáculos para la vida, ¿no? 나라도 셈디나라 단다다 로카시지 대그래 사마도 시그라스도 춘 스트레고 땡고 말해 Todo y cada uno de nosotros pensamos, ¿no? Todavía tengo mucho tiempo para vivir, ¿no? Voy a vivir mucho. 가땡고로 한테 다는 소고 야고에 로춘존이 소고 대비에 가르치는 시그리 땡그려와 대리 당구상 뛰던 말해 나졌네. Entonces, la razón que solemos dar es estoy bien, tengo buena salud y soy todavía joven y ¿por qué tengo que morir ahora, no? nga sogo teb shibu yes nazi chunme ale sanchi khu yore tena nga lo chimbo mes sanchi khu yore ro tanda nga le karne chi la karne che tu san oti san digi ene lo mango te ya san kho de ro chena shigri ka ba tingri tingo mare tenemos este pensamiento, esta actitud muy fuerte, ¿no? Que voy a vivir durante muchos años, ¿no? Y que ahora mismo que tengo buena salud y entonces soy joven y entonces voy a vivir, ¿no? Entonces al tener esa actitud de que voy a vivir mucho, entonces esto
no se preocupa a hacer la práctica de Dharma, ¿no? 제가 치워 믿어봐 마tempa 인자 최진 정요 말해. Y así que al no recordar la muerte y permanencia, no piensa en practicar el Dharma. 제가 치워 믿어봐 전에디 최제 치도 치워 믿어봐 전고 요랬어 그래. De hecho, meditar en la muerte y permanencia es para poder recordar la práctica del Dharma. 제가 치워 믿어봤을 때 로치 중 켜바춘 요 말해. Y entonces la muerte no depende del orden de la edad que uno tenga. 소고탄레 켜바 요 말해. Tampoco no depende de la salud que uno tenga. 그 토자고자 녀지라고 믿어봤을 때. Entonces la muerte puede suceder de repentinas, sin de repente, ¿no? 로 잠바 마시바 로 충가 그도고도 심을 칸대요. Sí, hay muchos casos de gente jóvenes mueren antes que los mayores, ¿no? 알아서 거제 하고서 원해실 차부 토자고자 차부죠. 미 가서 시리 그거 쟁그랬긴. Por ejemplo, recientemente cuando hubo ese Dana en Valencia, Pero, mucha de la gente que murieron, que no pensaron que iban a morir de repente, ¿no? 차부 초저 가셔진나나 초저 가셔죠. 미 망우십지 시종 케레. 근데 수 쟁그래. 쟁고 말아봐. Entonces, ¿quién pensaba, ¿no? Que por llover durante unas horas es que acabaría mi vida en esta lluvia, ¿no? 야, 제가 때문에도가 요만에 미자 매매제세 때문에 요만. 따디디 로충아 gem바다 세 매리 다 참아 찍어래. 그저 참아 찍어주면. Y así que nuestra vida no es nada estable, no tiene ninguna certeza de que vamos a vivir mucho tiempo, ¿no? Entonces no importa tenga la edad que uno tenga o la salud que uno tenga, ¿no? Puede ocurrir en cualquier momento. 어다 근데 그 삼삼 내전 용도가 대래서 저나 처음이다 봤을 때왜 토자고자 녀야지래서 저나 최수디 chiwo tenpa ina chwe che kadeni chwe chen chi tengi re sa shada sholo che gurda chwe de lege che chwe che otiri. Y así que es importante, ¿no? Darnos cuenta que la muerte nos puede suceder o pasar en cualquier momento, ¿no? Y si somos conscientes de esa muerte y la incertidumbre de nuestra vida, esto nos recuerda hacia la práctica del Dharma. 어디를 달래 때 샤가 기라도 때 Ok, entonces ahora